El humo del incienso todavía flotaba en el aire de la iglesia más cercana cuando un murmullo inquietante comenzó a extenderse por la plaza central de Oaxaca. Era un mediodía abrasador, el sol golpeaba las piedras antiguas y las palomas revoloteaban asustadas por los gritos. En medio de ese caos, un joven sostenía una Biblia abierta, la levantaba frente a todos y, con una sonrisa cargada de rabia, encendía un fósforo. Las páginas comenzaron a crujir al contacto con la flama y un silencio espeso cubrió a la multitud. Nadie se atrevía a acercarse. Todos miraban con incredulidad aquel acto que rozaba lo impensable. «¡Mírenlos!», gritó el joven con voz áspera. «¿Dónde está su Dios ahora?». Algunos se persignaban temblando, otros murmuraban rezos apresurados. Los ancianos movían la cabeza con tristeza, mientras los niños eran jalados deprisa por sus madres para que no presenciaran lo que consideraban un sacrilegio. En el corazón de Oaxaca, donde las campanas de Santo Domingo solían marcar el ritmo de la vida cotidiana, aquel instante parecía un desafío directo al cielo, y es aquí donde comienza una historia tan sorprendente que no podrás apartar la mirada. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, porque lo que estás por escuchar es un relato que sacude la fe, confronta el dolor humano y revela lo inesperado. El joven que quemaba la Biblia se llamaba Mateo Ramírez. Tenía 27 años, piel tostada por el sol, mirada endurecida por la vida y manos marcadas por el trabajo y los vicios. No era un extraño para los vecinos. Muchos lo conocían de niño, cuando corría entre los puestos del mercado junto a su madre, que vendía pan dulce para sobrevivir. Sin embargo, la vida se había encargado de arrancarle casi todo. Mateo había visto a su madre morir lentamente por una enfermedad que nunca pudieron tratar en un hospital, porque el dinero jamás alcanzaba. Su padre, incapaz de soportar la pérdida, se hundió en el alcohol, transformándose en un hombre violento. A golpes y gritos, Mateo aprendió a endurecer el corazón. La fe, aquella que su madre le enseñaba en oraciones nocturnas, se convirtió para él en una herida abierta. Con el tiempo, llegó a odiar todo lo que oliera a iglesia, rezos o imágenes de santos. La plaza donde ahora encendía el fuego había sido testigo de su niñez. Las calendas con música de banda, los vendedores de chapulines ofreciendo sus canastas, los turistas maravillados con el colorido de las artesanías. Pero ese día, la plaza parecía un escenario destinado a un enfrentamiento invisible, una batalla entre el resentimiento de un joven y las creencias de un pueblo. «¡No más mentiras!», volvió a gritar Mateo, levantando el libro en llamas. «¡Basta de cadenas!». Un murmullo recorrió a la multitud. Doña Carmen, una anciana que vendía tamales en una esquina, dejó caer la olla de barro al suelo y con voz quebrada suplicó: «Hijo, no lo hagas. No sabes el peso de tus actos». Pero Mateo no escuchaba. Dentro de sí ardía una rabia acumulada durante años. Sentía que por primera vez era él quien tenía el control, quien podía desafiar al Dios que lo había abandonado. En su mente resonaban recuerdos de noches de hambre, de la enfermedad de su madre, del padre tambaleante y borracho. Todo aquello lo había convencido de que no existía justicia divina. Ahora, al prender fuego a la Biblia, era como si quisiera vengarse de un enemigo invisible. La gente retrocedía. Algunos gritaban que era un sacrilegio, otros que debía ser castigado. Sin embargo, nadie se atrevía a tocarlo. El aire se volvió pesado, como si incluso la ciudad entera contuviera la respiración. Mateo, con los ojos inyectados de furia, observaba cómo las llamas devoraban las páginas. Lo que no sabía era que aquel acto, destinado a provocar miedo y rechazo, sería el inicio de algo mucho más grande. Lo que estaba a punto de suceder en esa plaza no solo transformaría su vida, sino la de todos los que estaban presentes. Y mientras el fuego crecía, el silencio de la multitud se volvía insoportable, como la calma previa a una tormenta que cambiaría el destino de Oaxaca para siempre. Mateo Ramírez no era un desconocido para los callejones empedrados de Oaxaca. Desde niño había aprendido a sobrevivir entre mercados ruidosos y noches frías
en un cuarto donde apenas cabían 2 camas desvencijadas. Su madre, Rosario, había sido su único refugio. Él recordaba con nitidez la voz dulce que lo despertaba al amanecer para acompañarla al puesto de pan dulce en el mercado de la Merced. A pesar del cansancio, ella sonreía y le decía: «La vida duele, hijo, pero Dios siempre escucha». Aquellas palabras, sin embargo, se fueron volviendo puñales cuando los años demostraron lo contrario. La enfermedad la consumió poco a poco. Mateo, con apenas 15 años, veía cómo su madre tosía hasta quedarse sin aire, cómo la fiebre la hacía temblar en las madrugadas. No había dinero para médicos ni medicinas, y los vecinos, aunque solidarios, no podían hacer más que llevarle infusiones de hierbas. Rosario murió abrazando una cruz de madera que siempre colgaba junto a su cama. Para Mateo, aquel crucifijo no representó consuelo, sino burla. Si Dios existía, ¿por qué la había dejado sufrir de esa manera? Después de la muerte de su madre, su padre, Evaristo, cayó en un abismo del que nunca salió. El alcohol lo transformó en un hombre irascible, incapaz de pronunciar una palabra sin que fuera un insulto o un grito. Los golpes eran comunes, y Mateo aprendió a defenderse a puñetazos. Esa violencia fue su escuela. «Los hombres no lloran», repetía Evaristo con voz pastosa, mientras lo empujaba contra la pared. Con el tiempo, Mateo dejó de sentir compasión por aquel padre derrotado. Lo veía más como una sombra maldita que como familia. El resentimiento contra la fe creció como maleza en su interior. Para él, la iglesia era un negocio disfrazado de esperanza. Veía a los sacerdotes recibir limosnas mientras los pobres seguían igual de miserables. Escuchaba los sermones en las fiestas patronales y lo único que sentía era rabia. «Hipócritas», murmuraba con los dientes apretados cada vez que una procesión pasaba frente a su casa. En medio de ese rencor, Mateo encontró compañía en Rogelio, un joven del barrio vecino, 3 años mayor, tatuado, siempre con una sonrisa burlona y un cigarro en la mano. Rogelio le enseñó a beber, a pelear en la calle y a desconfiar de todo lo que oliera a autoridad o religión. «El mundo es de los que se lo agarran a la fuerza», decía, y Mateo lo creía. Junto a él se sentía fuerte, parte de algo más grande que su propia miseria. Aún así, había momentos en que las palabras de su madre regresaban como un eco molesto. Por las noches, cuando el silencio lo envolvía, escuchaba en su memoria aquella voz suave: «Dios siempre escucha». Mateo apretaba los puños enfurecido. «Si escuchara, no te habría dejado morir», respondía en susurros a la oscuridad. En contraste con esa dureza, estaba doña Carmen, la anciana que vendía tamales en la plaza. Ella había sido amiga de su madre, y desde la muerte de Rosario, trataba de cuidar de Mateo como si fuera suyo. Lo llamaba mijo, y siempre le ofrecía un plato de comida caliente cuando lo veía pasar con la mirada perdida. «Tienes un corazón bueno, aunque no lo quieras ver», le decía. Mateo fingía indiferencia, pero en el fondo aquellas palabras lo incomodaban porque tocaban algo que él prefería mantener enterrado. La ciudad seguía girando con su bullicio de mercados, artesanos y turistas, pero para Mateo cada día era una repetición amarga. Su rutina se resumía en beber, deambular sin rumbo y dejarse arrastrar por los planes de Rogelio. Mientras tanto, la herida contra la fe se hacía más profunda. Odiaba los rezos, odiaba los templos, odiaba recordar la mirada de su madre aferrada a una esperanza que nunca llegó. Esa mezcla de dolor y rencor era un volcán dormido. Y, sin darse cuenta, Mateo se acercaba cada vez más al momento en que todo estallaría. La ira acumulada necesitaba una salida, y él ya había comenzado a imaginarla. El amanecer en Oaxaca siempre traía consigo un concierto de voces y aromas. Los puestos del mercado se desplegaban con rapidez: canastas de chapulines, quesillo enrollado, panes recién horneados y el olor intenso del café de olla. Los colores de las artesanías brillaban bajo la luz del sol, y el murmullo de los vendedores se mezclaba con las notas alegres de una marimba que sonaba a lo lejos. Para la mayoría era un día común. Para Mateo, en cambio, se había convertido en la jornada que marcaría un antes y un después en su vida.
Desde días atrás, la idea se había anclado en su mente como una obsesión: realizar un acto que desafiara abiertamente a la fe de la gente. Quemar una Biblia en la plaza central no era un impulso improvisado, sino el resultado de años de rabia acumulada. Rogelio lo alentaba, golpeándole la espalda con fuerza. «Hermano, esto va a ser histórico», decía con una risa burlona. «Ver las caras de esos santurrones cuando hagas arder el libro que tanto veneran». Mateo sonrió apenas, aunque dentro de él la furia hervía mezclada con un extraño vacío. No era solo un deseo de escándalo. Necesitaba probarse a sí mismo que Dios no existía, que no había nadie allá arriba escuchando plegarias inútiles. El mediodía llegó, y la plaza de Oaxaca estaba en su punto más vivo. Los turistas se detenían a tomar fotos de la catedral, los niños corrían entre los globos de helio, los vendedores ofrecían aguas frescas de Jamaica y horchata. El sol caía directo sobre las piedras, calentando el suelo hasta hacerlo brillar. Mateo caminó hacia el centro con pasos firmes, la Biblia en una mano y un encendedor en la otra. La gente comenzó a mirarlo, primero con curiosidad, luego con desconfianza. Doña Carmen, desde su esquina con la olla de tamales, lo reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron con horror al ver lo que llevaba en las manos. «Mateo, no hagas eso», gritó con voz quebrada. «Mijo, recapacita». Él no respondió. El murmullo de la multitud crecía como un oleaje. Algunos se acercaban para detenerlo, pero retrocedían al ver la dureza en su mirada. Rogelio, a unos pasos detrás, lo animaba con señas, riendo como quien observa una broma cruel. El joven levantó el libro sobre su cabeza, mostrando la portada gastada a todos los presentes. El aire se llenó de un silencio pesado. Una mujer se santiguó apresurada. Un anciano cerró los ojos murmurando: «Un Padre Nuestro». «Hoy se acaba el engaño», rugió Mateo, su voz resonando entre los muros coloniales de la plaza. «Hoy van a ver que su fe no significa nada». Con un chasquido seco, encendió el encendedor. La llama danzó unos segundos antes de tocar las páginas amarillentas. El fuego comenzó a extenderse, y el crujido del papel quemándose provocó un estremecimiento colectivo. Los turistas levantaron sus teléfonos para grabar. Los niños lloraron. Los vendedores quedaron paralizados sin saber si acercarse o huir. Doña Carmen se arrodilló en el suelo, llorando, implorando al cielo que detuviera aquel acto. «Perdónalo, Señor, no sabe lo que hace», repetía entre sollozos. Mateo, en cambio, sentía una descarga de poder recorrer su cuerpo. Por primera vez, no era el joven derrotado por la vida, ni el hijo golpeado por un padre borracho. Era alguien que tenía a toda la plaza pendiente de él, alguien que desafiaba a Dios mismo. Su corazón latía con fuerza, mezclando orgullo y odio. Observaba las llamas con una sonrisa torcida, como si aquel fuego también consumiera los recuerdos dolorosos de su infancia. Rogelio gritaba desde atrás: «¡Eso, carnal! ¡Hazlos temblar!». Pero en el fondo, muy dentro de sí, Mateo sintió una punzada extraña, una incomodidad que no pudo identificar, como si detrás del humo y el ruido algo lo estuviera observando, algo que no podía controlar. El fuego crepitaba con violencia y el humo comenzaba a elevarse formando un velo oscuro sobre la plaza. La multitud se mantenía en tensión, atrapada entre el miedo y la indignación. Algunos gritaban que lo detuvieran, otros retrocedían como si aquel acto atrajera un castigo inminente. Mateo respiraba agitado, con el rostro iluminado por las llamas. Sentía el poder de ser el centro de todo, pero también esa punzada incómoda que lo atravesaba sin que pudiera ignorarla. De pronto, un viento inesperado recorrió el lugar. No era una brisa común, era fuerte, frío, y sin embargo traía consigo un aroma distinto, limpio, como de flores recién abiertas. Los vendedores miraron al cielo confundidos porque el día estaba despejado, sin nubes que anunciaran tormenta. El fuego de la Biblia titubeó, y el humo pareció apartarse hacia un mismo punto, como atraído por una fuerza invisible. El silencio se hizo aún más profundo. Fue entonces cuando Mateo lo vio. A unos pasos frente a él, entre el resplandor del sol y el humo, apareció la silueta de un hombre vestido con túnica blanca. No caminaba,
Parecía avanzar suavemente, como si la misma tierra lo sostuviera. Su rostro irradiaba una paz imposible de describir, y sus ojos, oscuros pero llenos de luz, se fijaron en Mateo con una intensidad que lo desarmó por dentro. La multitud quedó paralizada. Una mujer gritó con voz desgarrada: «¡Es él, es Jesucristo!». De inmediato un murmullo recorrió la plaza como un eco imparable. Los más ancianos cayeron de rodillas, algunos llorando con las manos extendidas. Los niños dejaron de llorar y se aferraron a sus madres, que temblaban entre lágrimas y oraciones. Varios hombres se persignaron apresurados, mientras otros, incrédulos, se cubrían el rostro sin saber cómo reaccionar. Mateo, en cambio, sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies. Su cuerpo entero se estremeció. Intentó hablar, pero la voz se le atoró en la garganta. La Biblia seguía ardiendo en su mano, y por un instante creyó que el fuego lo consumiría a él también. El hombre de la túnica blanca extendió su mirada hacia él, y la voz que resonó no fue como un grito ni como un susurro. Fue un sonido que atravesó su pecho como si hablara directamente a su alma. Mateo. Solo una palabra, pero bastó para quebrar algo dentro de él. Nunca nadie había pronunciado su nombre con tanta ternura y autoridad al mismo tiempo. Sus manos comenzaron a temblar y la Biblia cayó al suelo, aún humeante. El calor que lo envolvía se convirtió en un peso insoportable. ¿Qué eres?», balbuceó con la respiración entrecortada. El hombre no respondió con palabras al principio, solo caminó hacia él. Cada paso parecía hacer vibrar la plaza. Algunos gritaban: «¡Milagro, milagro!». Otros, aterrados, murmuraban: «¡Brujería! ¡Es un engaño!». Doña Carmen, arrodillada y con lágrimas corriendo por sus mejillas, levantó la vista y exclamó: «Gracias, Señor, porque no lo has abandonado». Mateo retrocedió, sintiendo que sus piernas apenas le respondían. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que creyó que se rompería. Las palabras de su madre, olvidadas por años, resonaron de repente en su memoria. Dios siempre escucha. Y ahora, frente a esa presencia, no podía negarlo. Había algo real, algo inmenso, algo que lo superaba. La multitud cayó en masa de rodillas. El suelo de piedra parecía vibrar con los rezos improvisados. El silencio inicial se convirtió en un clamor. Unos pedían perdón, otros agradecían, muchos lloraban. El aire estaba cargado de una energía que hacía imposible permanecer indiferente. Mateo, con los ojos abiertos de par en par, comprendió que no podía escapar. Lo que había invocado con burla y desafío se había manifestado ante todos, y esa mirada que lo atravesaba no era de odio, sino de amor. Un amor que lo desarmaba y lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. El resplandor seguía cubriendo la plaza, y aunque todos los presentes permanecían de rodillas, el silencio se rompió con sollozos y rezos entrecortados. Mateo, sin embargo, estaba de pie, paralizado, incapaz de huir y sin fuerzas para sostenerse. La figura luminosa dio un paso más hacia él, y entonces se escuchó una voz que no parecía venir de la boca del hombre, sino que resonaba en lo más profundo de su ser. «Mateo, hijo mío». El joven sintió como las rodillas le temblaban. Nunca en su vida había escuchado su nombre pronunciado con tal suavidad y firmeza. Le pareció escuchar al mismo tiempo la voz de su madre, mezclada con aquella presencia indescriptible. Una oleada de recuerdos lo golpeó. La risa de Rosario, el olor del pan dulce recién hecho, las noches en que lo arropaba y le decía que Dios lo cuidaba. ¿Por qué me hablas?», logró murmurar Mateo con la respiración agitada. La voz respondió sin prisa, cada palabra cargada de ternura. «Porque siempre te he escuchado, cada lágrima, cada grito, cada golpe que recibiste. Yo estuve allí». El corazón de Mateo se sacudió. Recordó noches en que había llorado escondido, convencido de que nadie lo escuchaba. Ahora esa voz le aseguraba lo contrario. Sintió una mezcla de enojo y alivio, como si quisiera rechazar lo que oía, pero al mismo tiempo anhelara creerlo. «¡Mentira!», gritó de pronto llevándose las manos al rostro. «Si estuviste allí, ¿por qué dejaste morir a mi madre? ¿Por qué me dejaste solo con ese hombre que me odiaba?». El silencio se hizo pesado,
Pero la respuesta llegó como un susurro que atravesó su rabia. Tu madre nunca estuvo sola. La sostuve hasta el último instante, y a ti te he esperado aún en tu dolor porque eres mi hijo amado. Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Mateo sin que pudiera detenerlas. Era la primera vez en años que lloraba de verdad, no de rabia, sino de una tristeza profunda que había ocultado bajo capas de odio. Alrededor, la multitud reaccionaba de formas distintas. Unos lloraban con él, como si comprendieran el peso de su dolor. Otros gritaban con miedo que se trataba de brujería. Un hombre alzó la voz. Esto no puede ser real, es un truco. Pero su intento de romper la atmósfera se apagó de inmediato, porque la figura volvió a hablar, y esta vez no fue solo a Mateo, sino a todos los que estaban presentes. He venido a recordarles que mi amor no abandona, aunque ustedes lo olviden. Los murmullos cesaron. Doña Carmen, aún de rodillas, levantó las manos temblorosas. «Gracias, Señor», exclamó. «Yo sabía que no nos habías dejado». Mateo, en medio de su confusión, no podía apartar la vista de aquella mirada que lo atravesaba sin condenarlo. Era como si alguien conociera cada rincón de su vida, incluso lo que él mismo había querido ocultar. Y en vez de encontrar rechazo, hallaba compasión. «No lo entiendo», susurró, apenas audible. «Yo te odié, te maldije, quise quemar tu palabra. ¿Por qué me miras así?» La voz fue clara, firme y suave a la vez. «Porque incluso en tu odio, yo he visto tu herida, y he venido no para condenarte, sino para sanar tu corazón». Las palabras lo atravesaron como una daga, pero en lugar de dolor, sintió una luz que comenzaba a abrirse paso en la oscuridad de su interior. No supo cómo reaccionar. Solo pudo llevarse las manos al pecho, respirando agitadamente, mientras lágrimas caían sobre las piedras ardientes de la plaza. Lo que había comenzado como un acto de desafío se transformaba en una confrontación imposible de esquivar. Mateo estaba cara a cara con aquello que había negado toda su vida, y el peso de esa verdad lo hacía tambalearse. El peso de aquellas palabras seguía ardiendo dentro de Mateo. Sus piernas flaqueaban, su corazón latía con violencia, y una sensación insoportable lo hizo dar un paso atrás. No podía resistir más esa mirada que lo atravesaba, ni el murmullo de la multitud que lo señalaba como protagonista de algo que jamás habría imaginado. El miedo se apoderó de él, un miedo tan visceral que no buscaba razones, solo quería escapar. De pronto, sin pensarlo, giró sobre sí mismo y echó a correr. La multitud se abrió entre gritos y oraciones, dejando un pasillo improvisado mientras él huía con desesperación. El eco de sus pasos golpeaba las piedras antiguas, mezclándose con los clamores que lo perseguían desde la plaza. No se atrevía a mirar atrás. Su respiración era agitada, como si cada bocanada de aire fuera un cuchillo que le recordaba lo que había visto. Las calles empedradas de Oaxaca lo envolvieron con su laberinto de colores y aromas. Pasó junto a murales llenos de historia, cruzó esquinas donde los vendedores aún gritaban ofertas de fruta y pan. Pero para él, todo era un torbellino borroso. Solo escuchaba su propia mente repitiendo con furia: «No puede ser real». En una esquina lo alcanzó Rogelio, que venía corriendo tras él, riéndose a carcajadas. «¡Eres un cobarde, Mateo!», le gritó agarrándolo del brazo. «¿Qué demonios fue eso? La gente está diciendo que viste a Jesús». Mateo se soltó con brusquedad, sudando y con los ojos desorbitados. «Cállate, no fue nada, solo fue un truco, una alucinación». Rogelio lo miró con burla, aunque por un instante también con miedo. «¿Truco? Pues déjame decirte que todos los que estaban ahí se lo creyeron. Se hincaron, lloraron, hasta esa vieja de los tamales estaba gritando como loca. Pero tú saliste corriendo como un perro asustado». El orgullo herido de Mateo quiso responder con un golpe, pero el temblor en sus manos lo delató. En el fondo, sabía que no había sido un simple truco. Aquella voz lo había tocado demasiado profundo. Mientras discutían, una figura menuda apareció corriendo detrás de ellos. Doña Carmen, con sus pies cansados pero movidos por la fe, había seguido a Mateo hasta alcanzarlo. Sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, se fijaron en él con compasión.
Mijo, no huyas, dijo entre jadeos. No te das cuenta, pero el Señor te está buscando. Mateo apretó los dientes, cerrando los puños con fuerza. «Basta», exclamó con la voz rota entre rabia y miedo. «Yo no necesito que nadie me busque. No necesito de un Dios que me abandonó». Doña Carmen extendió una mano temblorosa, como queriendo tocarlo. «Yo vi lo mismo que tú, Mateo, y no fue un castigo, fue amor. No lo rechaces, hijo, no lo rechaces». Mateo retrocedió, sintiendo un nudo en la garganta que no lograba tragar. Su mente gritaba que debía mantenerse firme en su odio, pero su corazón estaba a punto de derrumbarse. Rogelio, cansado de la escena, bufó con desprecio. «Vieja loca, déjalo. ¿No ves que él no quiere nada con tus cuentos? Vámonos, Mateo, no dejes que te manipulen». La tensión era insoportable. Entre la burla de Rogelio y la súplica de doña Carmen, Mateo sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Miró hacia el cielo, como buscando una respuesta que no llegaba. Su respiración era cada vez más pesada, y la sensación de huir no lo abandonaba. Sin responder a ninguno de los dos, volvió a correr, perdiéndose entre las calles estrechas. Las voces de Rogelio y de doña Carmen se fueron apagando detrás de él, pero las palabras escuchadas en la plaza seguían ardiendo en su interior, persiguiéndolo como una sombra imposible de dejar atrás. Mateo corrió hasta que sus piernas no pudieron más. Se detuvo en una calle solitaria, apoyando la espalda contra una pared de adobe. El sudor le escurría por el rostro y sus manos temblaban. Cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen de aquella figura que lo había llamado por su nombre, pero cuanto más trataba de olvidarla, más se repetía en su mente. El silencio de la calle lo envolvía, salvo por el sonido lejano de un organillero que tocaba una melodía melancólica. Ese eco lo arrastró de golpe a los recuerdos que llevaba años intentando enterrar. Imágenes de su infancia lo golpearon como una tormenta imparable. Se vio a sí mismo, un niño de 8 años, sentado en la cama junto a su madre. Ella estaba pálida, con los ojos hundidos, pero aún así le acariciaba el cabello mientras rezaba en voz baja. «Hijo, no te olvides nunca de que Dios escucha nuestras oraciones», le dijo con ternura. «¿De veras, mamá?», preguntó él con los ojos llenos de ingenuidad. «Sí, Mateo. Tal vez no siempre responde como queremos, pero nunca deja de oírnos». Aquella noche, Rosario tosió tanto que la sangre manchó su pañuelo. Mateo, aterrado, se abrazó a ella, y aunque la voz de su madre trataba de infundirle paz, el niño sintió un miedo profundo que se clavó en su corazón. El recuerdo cambió. Ahora veía a su padre, Evaristo, tambaleándose al entrar en la casa con la botella en la mano. Su voz era ronca, cargada de ira. ¿Otra vez rezando? «Eso no sirve de nada», gritó, lanzando la botella contra la pared. Mateo, con apenas 10 años, se interpuso entre su padre y su madre, temblando de miedo. Evaristo lo empujó con violencia, haciéndolo caer al suelo. «Déjalo, Evaristo», suplicó Rosario con voz débil. Pero los golpes siguieron, y la impotencia del niño se grabó en su alma como un hierro ardiente. Esa noche juró que nunca dependería de nadie, mucho menos de un Dios que no había defendido a su madre. El presente se mezclaba con esos recuerdos, y Mateo respiraba agitadamente. «¿Dónde estabas entonces?», susurró con rabia, hablando a la nada. «¿Dónde estabas cuando ella lloraba? Cuando yo gritaba?» Se golpeó el pecho con el puño cerrado, tratando de acallar la voz interior que le repetía que aquel hombre de la plaza lo había escuchado todo. La contradicción lo desgarraba. Quería creer que había sido solo un delirio, pero los recuerdos parecían encajar con lo que había oído. Otro recuerdo emergió, uno que casi había olvidado. Tenía 12 años, y su madre lo había llevado a la iglesia de Santo Domingo. El coro cantaba, y él de mala gana la acompañaba. Rosario se arrodilló y rezó en silencio. Cuando salió le dijo: «Hijo, el día que me falte, quiero que recuerdes algo. Aunque no me veas, seguiré pidiéndole a Dios que te cuide». Mateo sintió un nudo en la garganta. Esa promesa era como una espina clavada en su memoria, porque lo que él había visto en la plaza no podía explicarlo,
pero sí coincidía con las palabras de su madre. Sacudió la cabeza con fuerza, como queriendo expulsar aquellos recuerdos. Pero cuanto más luchaba, más lo asaltaban. Los ojos bondadosos de Rosario, la dureza de su padre, las noches de hambre, los rezos que parecían no encontrar respuesta. Todo estaba ahí vivo, empujándolo hacia una verdad que no quería aceptar. Se llevó las manos al rostro y comenzó a sollozar, algo que no hacía desde niño. Las lágrimas caían pesadas, mezclándose con el polvo de la calle. El eco de la voz que lo había llamado en la plaza seguía dentro de él, imposible de acallar. Y en ese instante, Mateo comprendió que no podía seguir huyendo de su pasado, porque éste lo perseguía con la misma fuerza que aquella aparición. El día siguiente amaneció pesado con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Mateo había pasado la noche dando vueltas, sin poder dormir. Los recuerdos lo perseguían, pero más aún la imagen de aquella presencia que lo había llamado por su nombre frente a todos. Cada vez que cerraba los ojos, la voz regresaba. «Porque eres mi hijo amado». Eso lo desgarraba. Quería creer que había sido un delirio, un truco de su mente cansada, pero no lograba convencerse. A media mañana, escuchó los silbidos familiares. Rogelio lo buscaba acompañado de 3 miembros de la pandilla con los que solían recorrer el barrio. El gordo, siempre con un machete colgando en la cintura. Chaparro, de mirada astuta y sonrisa cruel. Y Toño, un joven nervioso que seguía a los demás como sombra. «¡Mateo!», gritó Rogelio al verlo salir de su casa con ojeras profundas. «Ven, carnal, tenemos que hablar». El grupo lo rodeó en la calle. Había tensión en el aire. Rogelio lo miró con una mezcla de burla y reproche. «Ayer te rajaste, hermano. ¿Qué fue esa payasada de salir corriendo? La gente anda diciendo que viste un fantasma, que viste a Jesús. Te están convirtiendo en chisme de todo Oaxaca». El gordo escupió al suelo y agregó con desprecio. «La neta, pareció que te asustaste como niño chiquito. Nosotros esperábamos que dieras un buen show, que hicieras quedar en ridículo a esos fanáticos». Mateo apretó los dientes. La furia lo recorrió, pero también el miedo. No podía contarles lo que realmente había experimentado. Se reirían de él, o peor, lo despreciarían. «No fue miedo», respondió con voz seca. «Fue que la gente casi me lincha. Tenía que largarme de ahí». Rogelio lo observó con detenimiento. «Mira, carnal, la neta no me importa si viste un ángel, un demonio o un truco de feria. Lo que importa es que ahora todos hablan de ti, y eso podemos usarlo». Mateo lo miró sin entender. «¿Usarlo para qué?». Rogelio sonrió de manera oscura. «Para meter más miedo, para demostrar que no nos importa nada ni nadie. Quiero que lo repitamos, pero esta vez no solo con una Biblia. Vamos a entrar a la iglesia del barrio y hacer arder todo lo que encontremos. Imagínate la cara de esos santos cuando vean que ni sus paredes sagradas los protegen». Los otros rieron, aplaudiendo la idea. Mateo sintió un escalofrío. La sola mención de entrar a un templo lo revolvía por dentro. Aún sentía el eco de la voz que lo había tocado el día anterior, y la idea de desafiarlo de nuevo lo llenaba de un miedo inexplicable. «No sé si sea buena idea», murmuró. «La policía podría caer, y no quiero problemas». El chaparro lo empujó por el hombro. «¿Y ahora qué? ¿Te volviste cobarde? Ayer eras el héroe que quemaba libros y hoy te escondes detrás de la ley». Mateo respiró hondo, tratando de mantener la calma. «No es miedo, solo digo que puede salir mal». Rogelio lo tomó por el cuello de la camiseta, acercando su rostro al suyo. «Escúchame bien, Mateo. No me vengas con dudas. Tú empezaste esto. Si ahora quieres echarte para atrás, la banda entera va a pensar que no sirves para nada». El silencio pesó entre ambos. Mateo sintió la presión en el pecho, la misma que lo estaba ahogando desde la plaza. Quería gritar que no entendían nada, que lo que había visto lo estaba destrozando por dentro. Pero no lo hizo. Se tragó las palabras temiendo perder la única familia que tenía. A lo lejos, sin que ellos se dieran cuenta, alguien observaba la escena. Lucía, la joven universitaria que también había estado en la plaza aquel día. Sus ojos reflejaban decisión. Había visto cómo la multitud se quebró al presenciar lo que parecía imposible, y ahora sabía que debía acercarse a Mateo,
aunque él mismo no lo aceptara todavía. La tarde caía sobre Oaxaca, tiñendo los muros coloniales de un tono dorado. El bullicio del mercado disminuía poco a poco, mientras los vendedores guardaban sus canastas. Mateo caminaba con pasos pesados, todavía escuchando en su mente las amenazas de Rogelio y el eco de lo ocurrido en la plaza. Se sentía atrapado. Por un lado, la pandilla lo presionaba a seguir un camino de destrucción. Por otro, aquella voz que lo había llamado lo perseguía con fuerza, haciéndolo dudar de todo lo que creía. Fue entonces cuando escuchó una voz femenina detrás de él. Mateo se giró sobresaltado. Frente a él estaba Lucía, una joven de unos 22 años, con cabello oscuro recogido en una trenza y ojos firmes que reflejaban más determinación que miedo. Vestía con sencillez, cargando una mochila de libros sobre el hombro. Él frunció el ceño. ¿Tú quién eres?, preguntó con desconfianza. Me llamo Lucía. Yo estuve en la plaza cuando sucedió. Mateo se tensó. No sé de qué hablas. Claro que sí lo sabes, respondió ella sin apartar la mirada. Todos vimos lo mismo. No fue un truco, Mateo, fue real. Él resopló tratando de escapar de la conversación. Estás loca. Lo que viste fue humo, calor y gente sugestionada. Nada más. Lucía lo siguió, sin rendirse. Entonces, ¿por qué estabas llorando? Yo lo vi. Tus lágrimas no eran de miedo, eran de alguien que escuchó algo que nadie más podía entender. Mateo se detuvo en seco, girándose hacia ella con furia. No te metas en mi vida. Tú no sabes nada de mí. Lucía no retrocedió. Tal vez no sé todo, pero sé que lo que viste cambió algo dentro de ti. Lo leí en tus ojos. Yo también lo sentí. Hubo un silencio cargado de tensión. El corazón de Mateo latía con fuerza, no por atracción, sino porque sus palabras lo habían desarmado. Ella había visto lo que él trataba de ocultar. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó con amargura. Que me vuelva como tú rezando en iglesias, creyendo que todo tiene un sentido. Lucía respiró profundo antes de responder. No quiero que seas como yo, quiero que seas tú mismo, pero sin esa cadena de odio que te está matando. Vi la manera en que te habló. No fue condena, Mateo, fue amor. ¿De verdad no lo sentiste? El joven apartó la mirada, incapaz de sostenerla. El recuerdo de la voz lo atravesó de nuevo, como una herida abierta. No sé lo que sentí, dijo entre dientes. Y aunque lo hubiera sentido, ¿de qué sirve? Mi madre murió, mi padre me destruyó, y yo estoy vacío. Lucía dio un paso más cerca, con suavidad. Sirve para que no sigas igual. Lo que pasó en la plaza fue un llamado, Mateo. No lo ignores. Él cerró los puños. Parte de él quería empujarla y terminar con aquella conversación, pero otra parte necesitaba escuchar esas palabras. Lucía hablaba con una convicción que lo desconcertaba. ¿Por qué te importa tanto lo que me pase a mí?, preguntó, con un tono casi de súplica. Lucía sonrió con una ternura inesperada. Porque yo también tenía miedo antes, y lo que vi ese día me cambió. No puedo quedarme callada viendo cómo tú huyes de lo mismo que me dio esperanza. El silencio volvió a caer entre ambos. Mateo sintió que su mundo interior se agitaba con más fuerza que nunca. No respondió, pero por primera vez en años no estaba solo con sus pensamientos. Había alguien dispuesto a acompañarlo en medio de su tormenta. La conversación con Lucía se quedó grabada en la mente de Mateo, como una voz que no podía apagar. Esa noche casi no durmió, atormentado por la contradicción. La pandilla le exigía fuerza, pero su interior se desmoronaba con preguntas que nunca antes se había permitido. Al amanecer, decidió salir a caminar para despejar la mente. No había avanzado mucho cuando escuchó el sonido familiar de pasos detrás de él. «Mira nada más, el profeta anda suelto», dijo Rogelio con sarcasmo, acompañado por el gordo, Chaparro y Toño. Mateo se detuvo. La tensión era evidente. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con cansancio. Rogelio lo miró con una sonrisa torcida. «Quiero respuestas, carnal. Ayer te vi muy platicador con esa chavita de la trenza. ¿Quién es? ¿Acaso te convenció de volverte santurrón?
El grupo soltó carcajadas, pero los ojos de Rogelio no tenían nada de humor. «No es tu asunto», contestó Mateo tratando de mantener la calma. El gordo se acercó, mirándolo de arriba abajo. «Pues parece que sí es nuestro asunto. Nosotros confiamos en ti para armar algo grande, y ahora resulta que prefieres andar con una muchachita de iglesia en lugar de con tu banda». Mateo sintió como la rabia subía por su garganta. «No es así, solo hablamos». «¿Solo hablar?», repitió Chaparro con burla. «¿O te está lavando el cerebro con sus cuentos de fe?». Rogelio se adelantó y lo empujó con fuerza en el pecho. «Tú eres mío, Mateo. No te me olvida que sin mí seguirías siendo un don nadie. Yo te di respeto en la calle, te di un lugar en la pandilla, y ahora me pagas dándome la espalda». Mateo lo sostuvo con la mirada, respirando agitado. «Yo nunca te pedí nada». El silencio que siguió fue pesado. Rogelio sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. «Entonces tampoco necesitas esto». Y de pronto le lanzó un puñetazo directo al rostro. El golpe lo tiró al suelo. Antes de que pudiera levantarse, el gordo lo sujetó de los brazos y Chaparro comenzó a patearlo. Toño miraba con incomodidad, pero no se atrevía a intervenir. «Ya basta», gritó Mateo entre jadeos. Rogelio se inclinó hacia él, con los ojos llenos de furia. «Escúchame bien, si vuelves a hablar con esa muchacha, o si vuelves a dudar de nosotros, no serás parte de esta banda. Y si no eres parte de la banda, entonces eres nuestro enemigo». El dolor en el cuerpo de Mateo era intenso, pero más fuerte era el golpe en su interior. Rogelio, su supuesto hermano, lo estaba amenazando como a cualquiera. En ese instante comprendió que la pandilla nunca había sido familia, sino una cadena más que lo mantenía atado al odio. Lo dejaron tirado en el suelo, con la boca ensangrentada y la respiración entrecortada. Se marcharon riendo, aunque Rogelio, antes de dar la vuelta, lo señaló con el dedo. «Piensa bien, Mateo. O estás con nosotros, o estás contra nosotros». El eco de esas palabras lo acompañó mientras intentaba levantarse. El dolor lo hacía tambalearse, y la vergüenza lo hundía aún más. Fue entonces cuando una voz suave lo llamó desde la distancia. «¡Mateo!». Era doña Carmen, que había presenciado parte de la golpiza desde lejos. Corrió hacia él, lo ayudó a incorporarse con esfuerzo, y lo abrazó como si fuera su propio hijo. «Ay, mijo, mírate nada más. Ven conmigo, yo te cuido». Mateo, agotado y herido, no pudo resistirse. Se apoyó en ella, dejando que lo guiara hacia su pequeña casa. Por primera vez en mucho tiempo, no peleó contra la ayuda de alguien más. Y aunque su orgullo estaba roto, en el fondo algo le decía que esa mano tendida era lo único que podía salvarlo de hundirse por completo. El pequeño hogar de doña Carmen olía a maíz recién cocido y a hierbas medicinales colgadas en racimos sobre la ventana. Era una casa humilde, con paredes de adobe y techo de lámina, pero transmitía una calidez que Mateo no recordaba haber sentido desde la muerte de su madre. Doña Carmen lo ayudó a sentarse en una silla de madera, mientras con manos firmes limpiaba las heridas de su rostro. «Ay, mijo», murmuró con ternura, «la vida te ha golpeado bastante, pero no todo está perdido». Mateo cerró los ojos. El ardor del alcohol en sus cortes lo hacía apretar los dientes, pero más le dolía la vergüenza de sentirse débil. «No debería estar aquí», dijo con voz ronca. «Yo no necesito ayuda de nadie». La anciana sonrió con paciencia. «Eso dices, pero bien que tus pies te trajeron hasta mi puerta. A veces el orgullo nos hace creer que podemos solos, pero el corazón siempre busca un lugar donde sanar». El silencio llenó la habitación, interrumpido solo por el hervor de una olla en el fogón. Mateo, sin querer, sintió que aquella voz dulce le recordaba a su madre, y esa memoria lo quebró por dentro. «Ella», susurró con dificultad, «ella también me decía eso, que no estábamos solos. Pero la vi morir, doña Carmen». ¿Dónde estaba Dios entonces? La mujer lo miró con compasión y acarició su mejilla herida. «Hijo, a veces confundimos la ausencia con el silencio. Yo también enterré a mis seres queridos, también grité contra el cielo, pero aprendí que Él nunca se va, solo espera a que uno abra los ojos.
Mateo bajó la mirada luchando contra las lágrimas. No quería mostrarse vulnerable, pero aquella mujer lo trataba como nadie lo había hecho en años. Esa noche, doña Carmen le sirvió un plato de caldo caliente. Mientras comían, comenzó a contarle historias de milagros que habían ocurrido en la región. Campesinos que habían sobrevivido a accidentes, familias que habían encontrado consuelo en medio de la tragedia. Muchos creen que los milagros siempre son cosas grandes, explicó, pero a veces el milagro es simplemente tener fuerzas para levantarse al día siguiente. Mateo escuchaba en silencio, aunque por dentro se resistía. Sin embargo, había algo en esas palabras que le devolvía un poco de paz. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el impulso de huir. Al día siguiente la anciana lo despertó temprano. «Vamos, mijo, acompáñame al mercado. El aire fresco ayuda a limpiar el alma». Caminaron juntos por las calles aún tranquilas. La gente saludaba a doña Carmen con cariño y algunos miraban a Mateo con curiosidad. Él sentía incomodidad, pero también una extraña sensación de pertenencia. En el camino, la mujer le enseñó oraciones sencillas. «No tienes que recitarlas de memoria», le dijo. «Basta con hablarle como si hablaras con un amigo». Mateo murmuró con torpeza algunas palabras. No sabía si lo hacía bien, pero en su interior sintió una chispa de alivio, como si, al pronunciar aquellas frases, dejara escapar parte del peso que cargaba. Durante varios días, doña Carmen lo cuidó con paciencia, le vendaba las heridas, le daba de comer y le compartía consejos de vida. Mateo, aunque todavía lleno de dudas, comenzó a sentirse diferente. El odio que lo dominaba se mezclaba con algo nuevo. La posibilidad de que tal vez no estaba tan perdido como pensaba. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la puerta de la casa, susurró casi sin darse cuenta. «Si realmente me estás buscando, dame una señal». No sabía si alguien lo escuchaba, pero por primera vez en años, esas palabras no nacían de la rabia, sino de un deseo auténtico de encontrar respuestas. El ambiente en el barrio se volvió más tenso con cada día que pasaba. Los rumores sobre lo ocurrido en la plaza seguían vivos, y algunos decían que Mateo estaba destinado a algo grande, mientras otros lo acusaban de blasfemo. Esa mezcla de miedo y curiosidad lo hacía sentir observado a donde fuera. Pero lo que más lo inquietaba era la presión que venía de la pandilla. Una tarde, cuando regresaba del mercado con doña Carmen, Rogelio lo interceptó en la esquina. Sus ojos estaban encendidos, y no venía solo. Lo acompañaban el Gordo y Chaparro. «Necesitamos hablar, Mateo», dijo Rogelio con un tono que no admitía excusas. Doña Carmen lo miró con preocupación. «No te conviene andar con ellos, hijo», susurró antes de apartarse, dándole espacio. Mateo tragó saliva. «¿Qué quieres ahora?». Rogelio lo observó con dureza. «Ya te lo dije antes, necesitamos terminar lo que empezamos. Vamos a entrar a la iglesia del barrio este domingo por la noche. Haremos un fuego que se recuerde en todo Oaxaca. Tú estarás con nosotros». El Gordo sonrió con crueldad. «Que ardan sus imágenes, que se queme su altar». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó la voz que lo había llamado en la plaza y la paz que había sentido en casa de doña Carmen. La sola idea de profanar un templo lo revolvía por dentro. «No», dijo con firmeza, «no voy a hacerlo». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Rogelio entrecerró los ojos. «¿Cómo que no? ¿Ya te convencieron esos rezadores? ¿O fue la muchachita?». Mateo lo encaró. «No se trata de ella. Simplemente no quiero seguir destruyendo». Chaparro soltó una carcajada burlona. «Míralo, ya habla como santo». Rogelio lo empujó contra la pared con violencia. «Escúchame bien, Mateo. Si no vienes, dejarás de ser parte de esta familia. Y ya sabes lo que le pasa a los que se nos ponen en contra». La amenaza era clara. Mateo, con el corazón acelerado, sintió que las cadenas de la pandilla lo apretaban más que nunca. No podía seguirles el juego, pero tampoco sabía si tendría el valor de enfrentarlos. Esa noche buscó a Lucía. La encontró en la biblioteca universitaria, rodeada de libros y apuntes. Ella levantó la mirada al verlo entrar con el rostro sombrío. «Mateo, ¿qué pasó?». Él se dejó caer en una silla, pasando las manos por su cabello.
Quieren que los acompañe a destruir la iglesia. Me dieron un ultimátum. Si me niego, me verán como enemigo. Lucía lo miró con seriedad. Entonces ya no es una decisión sobre ellos, sino sobre ti. ¿Qué camino quieres seguir? Mateo apretó los puños. No lo sé. Tengo miedo, Lucía. Ellos fueron mi única familia por años. Si los pierdo, me quedo solo. Ella le tomó la mano con suavidad. No estarás solo. Tienes a doña Carmen, me tienes a mí. Y aunque aún no lo creas del todo, tienes a aquel que te llamó por tu nombre. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy demasiado débil? Lucía lo miró con ternura. Nadie es tan fuerte por sí mismo, pero hay fuerzas que vienen cuando uno decide dejar de huir. La verdadera pregunta es, ¿quieres seguir en la oscuridad o atreverte a dar un paso hacia la luz? El silencio se apoderó de la sala. Mateo sabía que debía tomar una decisión pronto. El domingo se acercaba, y con él, la prueba que definiría el rumbo de su vida. La noche del domingo llegó con un aire cargado de tensión. Las campanas de la iglesia repicaron en la distancia, llamando a misa, pero en el corazón del barrio reinaba un silencio extraño, como si todos presintieran que algo oscuro estaba por suceder. Mateo caminaba solo por las calles empedradas, con el alma dividida en dos. Cada paso lo acercaba al punto de no retorno. Cuando llegó a la esquina donde lo esperaba la pandilla, vio a Rogelio fumando un cigarro, rodeado por el Gordo, Chaparro y Toño. En el suelo había bidones de gasolina y un par de antorchas improvisadas. La sola visión le revolvió el estómago. «Bienvenido, hermano», dijo Rogelio con una sonrisa fría. «Pensé que no vendrías». «Vine a hablar», respondió Mateo, con voz firme, aunque por dentro temblaba. «No voy a entrar a la iglesia con ustedes». El silencio que siguió fue sofocante. El Gordo lo miró incrédulo, Chaparro soltó una risa nerviosa y Toño bajó la vista, incómodo. Rogelio tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con la bota. «¿Qué dijiste?» «Que no lo haré, ya no quiero seguir destruyendo». Rogelio lo observó con rabia contenida. «Te advertí lo que pasaría si nos dabas la espalda». Mateo respiró hondo. «No soy tu enemigo, Rogelio. Fuiste mi hermano cuando nadie más lo era, pero ya no puedo seguirte en esto». Las palabras encendieron la furia de Rogelio. Sin previo aviso, lo golpeó con fuerza en la mandíbula. Mateo cayó de rodillas, pero esta vez no huyó. Se levantó tambaleando y lo encaró. «Pégame si quieres», dijo con voz quebrada, «pero no voy a quemar esa iglesia». El Gordo y Chaparro se abalanzaron sobre él, lanzándole patadas y empujones. Mateo intentaba cubrirse, jadeando de dolor, mientras los recuerdos de su madre y la voz en la plaza resonaban dentro de él. «He venido no para condenarte, sino para sanar tu corazón». En medio de los golpes, algo dentro de él se quebró. Ya no luchaba solo con sus puños, sino con su alma. Cerró los ojos por un instante y en silencio clamó: «Si estás conmigo, dame fuerza». De pronto sintió una calma extraña, una energía que lo levantaba a pesar del dolor. Con un grito, empujó a El Gordo y logró zafarse de Chaparro. Se puso de pie frente a Rogelio, sangrando pero firme. «Ya no más, Rogelio», exclamó. «No soy tu marioneta, no voy a seguir destruyendo lo que a la gente le da esperanza». Rogelio lo miró con odio, sacó una navaja del bolsillo y se la mostró con brillo amenazante. «Si no eres conmigo, eres contra mí». Mateo respiró hondo. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ya no reflejaban miedo. «Si eso significa perderte, lo acepto, pero no voy a vender mi alma». Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, alertados por el escándalo. Algunos llamaron a la policía. El ruido de sirenas se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente. Rogelio apretó la mandíbula, dudando por un momento, hasta que el Gordo lo jaló del brazo. «Vámonos ya». Entre insultos y amenazas, la pandilla se dispersó en la oscuridad, dejando a Mateo de pie en medio de la calle, agotado, sangrando, pero con la sensación de haber ganado la pelea más importante de su vida. Los vecinos lo rodearon, algunos murmurando que era un loco, otros diciendo que había tenido el valor que nadie más. En ese instante, Mateo comprendió que el verdadero enfrentamiento no había sido con Rogelio ni con la pandilla,
sino con sí mismo, y por primera vez no se sintió derrotado. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca, rebotando entre las paredes del barrio. Mateo permanecía en pie, tambaleante, con la ropa manchada de sangre y el cuerpo adolorido. Sin embargo, lo que sentía dentro era diferente. No era derrota, sino una extraña paz que contrastaba con el caos de minutos antes. Cuando las patrullas llegaron, los vecinos señalaron la dirección en la que la pandilla había huido. Los agentes corrieron tras ellos, y poco después se escucharon gritos, forcejeos y el sonido metálico de esposas cerrándose. Mateo se dejó caer de rodillas en el suelo. El peso de los últimos años, de su rabia y de sus culpas, se desplomó sobre él. Lloró con fuerza, como no lo hacía desde niño, las lágrimas mezclándose con el polvo y la sangre. Era un llanto de dolor, pero también de liberación. De pronto sintió unos brazos rodeándolo. Era doña Carmen, que había salido de su casa apenas escuchó el alboroto. Lo sostuvo contra su pecho, acariciándole el cabello como si fuera un hijo perdido. «Ya pasó, mijo, ya pasó», susurró con ternura. Mateo sollozó entrecortado. «No puedo más, doña Carmen. He destruido tanto, he odiado tanto». La anciana lo miró con compasión. «El odio ya no te pertenece, hijo. Lo dejaste atrás en esta calle. Ahora te toca decidir si quieres empezar de nuevo». Mientras ella lo consolaba, apareció Lucía corriendo. Al verlo arrodillado, su rostro se llenó de preocupación. Se agachó a su lado, tomándole la mano. «Mateo, mírame», dijo con firmeza. «Lo lograste. Te enfrentaste a ellos y no caíste». Él la miró con ojos enrojecidos. «Tengo miedo de volver a fallar, de no ser lo suficientemente fuerte». Lucía apretó su mano. «Nadie es fuerte por sí mismo. Lo importante es que hoy elegiste la vida. Eso ya es el primer paso hacia la libertad». Mateo cerró los ojos. En su interior, una voz suave volvió a resonar. «No vine para condenarte, sino para sanar tu corazón». El recuerdo de aquellas palabras lo atravesó de nuevo, pero esta vez no como una herida, sino como un bálsamo. Respiró hondo y entre sollozos murmuró: «Si realmente estás aquí, no me sueltes, no me dejes volver atrás». El silencio que siguió fue profundo, pero en su corazón sintió una calidez que lo envolvía. No había relámpagos ni resplandores, solo una certeza íntima de que no estaba solo. Esa noche, en casa de doña Carmen, descansó en una cama improvisada. Lucía se quedó un rato más, acompañándolo en silencio. Antes de irse, se inclinó hacia él. «Tienes un nuevo comienzo frente a ti, Mateo. No lo desperdicies». Él asintió débilmente, pero por primera vez sin escepticismo. Al día siguiente, las noticias corrieron. Rogelio había sido arrestado junto con el Gordo y Chaparro. Los vecinos decían que por fin el barrio podría respirar tranquilo. Algunos se acercaban a Mateo con desconfianza, recordando su pasado, pero otros lo miraban con admiración por haber enfrentado a los mismos que durante años habían sembrado miedo. De pie en la puerta de la casa, Mateo contempló el amanecer. Los rayos del sol bañaban los cerros de Oaxaca con tonos dorados, y por primera vez en mucho tiempo no lo sentía como un enemigo, sino como una promesa. Doña Carmen salió a su lado y le ofreció una taza de café de olla. «¿Qué vas a hacer ahora, hijo?», le preguntó. Mateo la miró, respirando profundamente. «No lo sé del todo, pero ya no quiero vivir para destruir. Quiero aprender a vivir para algo más grande». El rostro de la anciana se iluminó con una sonrisa. «Entonces ya diste el paso más importante». Mateo levantó la mirada al cielo. No tenía todas las respuestas, pero la certeza de que un nuevo camino se abría frente a él lo llenaba de esperanza. Pasaron las semanas y el barrio comenzó a recuperar una calma que hacía años no conocía. Con Rogelio y los suyos tras las rejas, el miedo disminuyó y la gente empezó a mirar con otros ojos a Mateo. Ya no era solo el joven rebelde que había incendiado una Biblia en plena plaza. Ahora se había convertido en alguien que, pese a su pasado, buscaba un rumbo distinto. Mateo se levantaba temprano para ayudar a doña Carmen en el mercado. Sus manos, antes destinadas a destruir y golpear,
Ahora amasaban masa para los tamales y cargaban canastas de pan. La anciana lo miraba con orgullo, como una madre que ve renacer a su hijo. «¿Ves, mijo?», le decía con dulzura. «Dios siempre tuvo un plan contigo, solo estabas muy herido para verlo». Mateo respondía con una sonrisa tímida. Todavía le costaba aceptar del todo esas palabras, pero en su interior ya no las rechazaba con rabia. Algo había cambiado, y lo sabía. Lucía seguía visitándolo. Caminaban juntos por la plaza, la misma donde había comenzado todo. Allí, entre el bullicio de los vendedores y el canto de los pájaros, solían conversar. «¿Aún dudas?», preguntó ella una tarde, mientras se sentaban en una banca bajo la sombra de un árbol de jacaranda. «Dudo todos los días», admitió Mateo. «Pero ahora la duda no me hace huir, me hace buscar». Lucía sonrió. «Eso es la fe. No es tener todas las respuestas, sino seguir caminando aunque no las tengas». Mateo guardó silencio, mirando cómo unos niños corrían detrás de una pelota. Por primera vez en años, esa escena no le despertaba envidia ni amargura, sino esperanza. Decidió entonces dedicar su tiempo a algo que nunca había imaginado: ayudar a jóvenes que, como él, se encontraban al borde de perderse en la violencia. Empezó a reunirlos en un pequeño patio comunitario, contando su historia con honestidad brutal. No ocultaba sus errores ni sus heridas. «Yo también estuve donde ustedes están», les decía. «Creí que la rabia era la única salida, pero descubrí que la rabia solo te encadena más». Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con atención creciente. Poco a poco, ese espacio se convirtió en un refugio. Y aunque Mateo no se consideraba un santo ni un predicador, sabía que su testimonio tenía fuerza porque estaba hecho de verdad y cicatrices. Un día, mientras caminaba por la plaza al anochecer, Mateo se detuvo frente al lugar exacto donde había encendido fuego a la Biblia. La piedra todavía conservaba una mancha oscura, testigo de su acto de rebeldía. Se arrodilló, no como castigo, sino como gesto de humildad. «No sé si merezco una segunda oportunidad», murmuró mirando al cielo. «Pero gracias por no soltarme cuando yo mismo me solté». El viento sopló suavemente, y en su corazón volvió a sentir aquella voz, no con palabras audibles, sino como un susurro interior que le devolvía paz. Esa noche, doña Carmen lo esperaba en casa con una sonrisa, y Lucía llegó poco después. Los tres compartieron la mesa entre risas y conversaciones sencillas. Era un cuadro que Mateo nunca pensó que tendría: una familia elegida, tejida no por la sangre, sino por la fe y el cariño. El joven que había intentado desafiar a Dios frente a toda la ciudad, ahora encontraba sentido en servir a los demás. No se proclamaba convertido en santo, ni pretendía haber resuelto todas sus dudas. Pero ya no era esclavo del odio. Había descubierto que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía alcanzarlo. Y así, la misma plaza donde un día se levantó contra todo se convirtió en símbolo de redención. Antes de cerrar este relato, quiero invitarte a suscribirte al canal para que sigas conociendo historias que transforman corazones y desafían lo imposible. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con este viaje de fe, esperanza y cambio.